Digo que ya está. Bueno, No. pues, ¿cómo está? Que Roshi, motherfucker. Me llamo Isaac David Saucedo Piñón. Neta que siempre me quedo pensando en eso. 20. Sí, 20. No, es que neta siempre se me va la onda y nunca me acuerdo. ¿Cómo se llama su empresa? La empresa en la que trabajo es Non-Fictional Games. ¿Cuál es su puesto? Soy... Es que sí depende de cómo lo entiendan. Soy grafista 3D, pero en sí lo que hago es diseño, modelado y animación 3D. Describe cuáles son sus funciones. Pues vienen en el nombre, solo que ahí sí es de que algo que se necesita añadir al videojuego, me piden que yo lo haga, lo diseño en papel, después lo tengo que modelar en 3D, y si necesita alguna animación la tengo que animar, y todo eso lo tengo que pasar al motor gráfico que es Unity, para que se pueda utilizar en un videojuego. ¿Qué estudios o títulos tienes? Soy técnico superior universitario en tecnologías de la comunicación, TICS, especializado en multimedia y comercio electrónico. ¿De qué institución educativa estudias? En la UTESH, ¿De o sí, en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Oye, qué? tópenla de lejos acá. ¿Cómo cuántos son los de tu salón? Veamos. 26. 20 algo, o sea, ahí, imagínate acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25. Pues tú estás aquí, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta a su trabajo? Pues la libertad, pues es que soy libre, es lo chido, o sea, es que soy libre de administrar mi tiempo, o sea, literalmente podría ir a trabajar 2 horas, llegar a mi casa, trabajar otras 2 horas y antes de dormir trabajar 1 hora, que es lo que me faltaría, y así cumplir todo mi día de trabajo. Aunque eso sí, en estos días como todavía no tenemos tanta libertad, ya sabes, acá pues administración, pues eso es lo que falta un poco, pero en sí soy libre de administrar mi tiempo y eso es lo que me encanta. Y también libre de administrar mi ropa, mi vestimenta. O sea, puedo ir a trabajar vestido como se me antoje, siempre y cuando vaya vestido. Es importante, el reglamento de la empresa. ¿Qué es lo que más le gusta a su trabajo? Pues el camión. El tener que irme en camión, pero pues podría haberme ido en la moto que tenía, pero pues es como que ya no tengo la necesidad de tanta velocidad, de moverme tan rápido. Pero pues, el camión, aunque sí me molesta, de todos modos es un buen momento en el que puedo utilizar para leer, bueno, o sea, para leer. ¿Qué tanta actividad física y qué tanta actividad mental le demanda su trabajo? Pues física prácticamente 0. Si cuentas subirme al camión, caminar, soportar las malditas vueltas, eso sí es esfuerzo físico que estoy empeñándome en gastar para trabajar en esa empresa, pero en sí lo que demanda mi trabajo no tanto. Eso sí, el esfuerzo físico no es tanto, sino el gasto físico, porque todo mi trabajo es sentado, todo mi trabajo lo tengo que hacer sentado, y de hecho estas cosas ayudan mucho porque también tengo que mover mucho la muñeca y todo el rollo, y prácticamente siempre tengo que levantarme mínimo 5 minutos cada hora para estirar y no desmadrar mi cuerpo. Y en mental, pues eso sí me esfuerzo bastante porque es de utilizar mucho la imaginación, de utilizar mucho los cálculos, de adaptar escenarios, adaptar personajes, bueno, no personajes, sino elementos para que encajen de manera correcta y no entorpezcan a la jugabilidad. ¿Cuáles son los programas, software o herramientas informáticas que utiliza? Para modelar y animar uso Blender. Para diseñar
uso casi siempre el cuaderno, pero cuando necesito hacer un diseño más medio más trabajado, ahí sí lo traspaso para hacerlo en Illustrator. Y el motor gráfico donde tengo que meter todo el desastre de cosas que haga es el Unity 3D. Unity 3D 5.5.0 F3. Maldita actualización. En su trabajo le solicitan redactar reportes, informes, oficios, proyectos, bitácoras, etc. Bueno, en sí no tengo que hacer nada escrito, o sea, no tengo que escribir nada así en papel y de que a qué hora llego o algo así. Más bien hay unas plataformas online que estamos usando para administrar nuestro tiempo, donde ahí sí le ponemos, empecé a trabajar a tal hora y empieza a contarlos, y también ahí le ponemos en qué estamos trabajando en ese momento. En otra página metemos tales tareas para hacer después, las pasamos a una parte donde qué es lo que se está haciendo y otra donde qué es lo que ya se hizo. Y básicamente es a lo mucho lo más que tengo que registrar en mi trabajo. En su puesto utiliza las matemáticas. Medio sí y medio no. O sea, las matemáticas en sí las utilizo más bien en pura geometría, en simplemente cómo tengo que diseñar los elementos 3D, como se necesita mucha vista espacial. Sí necesito pensar muy geométricamente, pero en sí las propias matemáticas no las uso, más allá de la poca programación, la mini programación que hago, que prácticamente no tiene casi nada que ver con matemáticas. No se necesita exactamente mucho conocimiento en matemáticas, así que todas esas clases que utilicé, las únicas que me sirvieron fueron las que tenían que ver con las de cálculo. Me van a servir a la ingeniería. ¿Te dieron cálculo? Te van a dar cálculo. En su puesto tiene que explicar, poner frente a otros, ¿ante qué situaciones de esto? Pues primeramente nomás, si lo tengo que hacer nomás ante dos personas. Mi jefe y la otra colaboradora. Y pues a lo mucho solo lo tengo que hacer cuando estamos recopilando ideas. Por ejemplo, tenemos dos diferentes juntas. Una es simplemente para hablar de qué es lo que estamos haciendo, o sea, ponernos al tanto de qué se está haciendo. Y la otra es como que para sacar ideas. Y en esa sí tenemos que hablar cada quien, tenemos que hablar a los otros dos de qué se nos ha ocurrido o algo así. También de qué ideas acerca del propio proyecto y todo el rollo. Ahí sí ya, si tenemos que explicar algo más a fondo para que se dé a entender bien, ahí sí nos tenemos que levantar, agarrar un marcador y pintar los vidrios para, ya sabes, ¿no? Herramientas didácticas en todo. ¿Qué le hubiera gustado aprender mientras estaba estudiando? A usar Blender. ¿Blender? Es que la neta, al menos para lo que son las empresas, las pequeñas y medianas empresas, como que se enfocan mucho de si puedes usar un software libre, usa el software libre. Porque como que eso de pagar licencias desde el principio como que no. Y luego pues también al menos aprendí a que me gusta mucho más Blender, así que sí, yo diría que mejor me hubieran enseñado Blender en lugar de Maya y así. Y un poco más de diseño gráfico. Sí sentí que fue muy poco tiempo para enfocarse a diseño gráfico y diseño de interfaces y fue demasiado para todo lo demás. Entonces, ¿no utilizas el Maya? No. De hecho, para lo único que me sirvió el Maya fue para que mi jefe me preguntara, ¿sabes usar Blender? No, pero le medio muevo el Maya. Dijo, entonces ya medio le sabes al Blender. Después utilicé Blender y vi que era un estúpido para el Blender. Lo aprendí y ya, puedo trabajar. ¿Qué cosa necesita saber o saber hacer su trabajo que no aprendió en la escuela o en la universidad? El Blender. O sea que la neta era lo que necesitaba para trabajar y al último me tuve que chutar 2 semanas de un curso que fue pagado por parte de la empresa para aprender a usar Blender y todo el desastre. Y también Unity fue algo que tuve que aprender aparte por mí.
De hecho, prácticamente yo los trabajos que yo realizo en Unity los estoy haciendo porque prácticamente yo quise hacerlos. Le dije a mi jefe que, oye, pues yo hago esto y así, pues muy bien. Genial. Y diseño de texturas, eso sí también. Aunque casi ninguna textura la hago yo, más bien la hace esta otra chava que es encargada del diseño gráfico 2D y todo el rollo. Pero en sí, a mí sí me gustaría hacer un poco más... me hubiera gustado que me enseñaran a hacer texturas y un poco más de diseño gráfico. Según su opinión, ¿qué áreas de las TIC son las más demandadas laboralmente en esta zona geográfica? Pues es que... depende. O sea, sistemas y redes son de a fuerzas que las buscan en todas partes, la neta. Porque ya cualquier empresa quiere tener su propia red y también quieren tener su propio sistema, su propia página web. Pero en sí, multimedia siento que prácticamente casi nadie lo conoce. Y si lo conocen es por las páginas web. Pero los que más lo conocen, lo chido, es que lo conocen las empresas más grandes, que son las que necesitan así como publicidad o diseño de pósters, o sea, un poco más de diseño gráfico, que entienden la importancia del multimedia, o sea, y no nomás se centran en puro comercio electrónico. Pero sí, o sea, todas son muy buscadas en esta zona geográfica. Nada más tienes que saber dónde buscarlos, porque aunque prácticamente todos se encuentran en el mismo lugar, excepto redes, ni siquiera sé de dónde, no sé por dónde los contratan. No, neta, siempre que busco así de trabajos o algo así, son puro sistemas, diseño web, a lo mucho un poquito de publicidad para multimedia, pero en redes no. O sea, se supone que sí los buscan mucho. Siempre los buscan mucho, pero no sé de dónde saquen los trabajos estos. O los tienen que ir a pedir, no sé. Eso sería todo. Acá. Entonces, ahí está. Sí, feo. Tengo metido. A fuerza. Déjame apago esa cosa. No seas. ¡No! A ver, entonces, sí grabé, güey.